capítulo 30, versículo 5. Su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Dios mío, te agradecemos por estar aquí. Gracias por enseñarnos tu palabra, porque vamos a aprender mucho de ti, conocer cómo ser mejores personas, cómo podemos trabajar en esos errores que hemos cometido y también cómo mediante ella nos puede ayudar a poder arreglar esas cosas, esos defectos que tal vez nosotros muchas veces no vemos en nuestra vida y que tú mediante tu palabra nos muestras para que actuemos y cambiemos siendo mejores personas. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que nos abres a nuestro corazón acerca de eso que debemos de cambiar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar. La palabra nos enseña, Dios se enoja con nosotros por esos pecados que nosotros realizamos. Él se aparta de nosotros, se aleja. Y eso a nosotros nos duele porque tenemos una gran necesidad de Él. Siempre estamos como con esa necesidad de tenerlo, de tener esa presencia, de tener esa ayuda, de tener ese consuelo, esa persona a la cual podemos recurrir para nosotros hablarle, por la cual nosotros también mediante Él podemos contarle nuestras cosas. Y cuando hay ese pecado, lo que hace es romper esa relación que hay con Dios. El pecado siempre lastima y daña esa relación que nosotros tenemos con Él. Por eso es que nos duele mucho cuando nos damos cuenta que por ese o por esos pecados vemos que Dios se alejó de nosotros. Y en esos pecados debemos de tener en cuenta en nuestra vida, preguntarnos, meditar, pensar, hacer como un examen de cuáles son los pecados en los cuales yo más me equivoco y que están dañando esa relación que tengo con Dios. A veces no nos damos cuenta, pero hay pecados que se pueden convertir ya en una rutina, porque tú le pides perdón a Dios, pero como que no le prestas atención en no mejorar ese pecado y en alejarlo, sino que pides perdón por el momento y tienes en cuenta no volverlo a hacer, pero a la final se te olvida y vuelves a equivocarte. Entonces ya va a pasar un largo tiempo en que tú puedes seguir haciendo estos pecados, que ya va a ser un pecado que se va a quedar ahí constante y tú no tienes como en cuenta ese, uy sí, debo de sacarlo definitivamente y cómo voy a hacerlo. Y estos pecados también lastiman mucho nuestra relación porque la va a tener como en una monotonía, en algo muy constante y no va a permitir que nosotros crezcamos en nuestra fe, sino que nos va a tener ahí como en un estancamiento por ese pecado, en un estancamiento espiritual. Entonces debemos ver qué pecados son esos que he cometido, que he visto en mi semana, que he visto en varios meses con tales personas, con mi familia, en esta actividad, en esto que debo hacer, en mi trabajo, específicamente en esto que realizo, que yo veo que tengo esa dificultad, que veo que estoy pecando, ejemplo, en que no hago las cosas con amor, sino que las hago para salir de esto, que no estoy estudiando, valorando ese esfuerzo, esa disciplina, ese estudiar con amor, sino para hacer esa tarea ya, como faltar a los mandamientos, que hay, no, que yo veo que miento mucho cuando pasan estas situaciones, que en varios meses me he dado cuenta que he mentido en esto específicamente con mi familia en tal cosa, ¿sí? Pecados tanto como de los primeros como de estos otros que ya son más graves y muchísimos más, en donde vemos que hay un estancamiento, que siempre se sigue como la misma situación y que no le estamos prestando atención. ¿Y esto por qué? Porque primero Dios se enoja por esos pecados, nos ha dado la oportunidad para que volvamos nuevamente a no hacerlos y los hacemos. Entonces Dios llega obviamente a un estado de enojo en el cual Él le da mucha mal genio por la tristeza. Es algo que daña ya mucho esa relación, que es algo que le duele, le lastima mucho y por eso Él se aleja, porque ya ese pecado de nosotros mismos hace que el mismo pecado aleje a Dios de nosotros y nosotros por no trabajar en no hacer más ese pecado hace también esto que eso mismo nos haga alejarnos a nosotros de Dios. De ver esto y pedirle perdón a Dios, mirar qué soluciones nosotros podemos hacer
desde nuestra propia cuenta, recordando que Jesús nos ayuda a cargar nuestra cruz. Si es un pecado difícil, si es un pecado que ya lleva mucho tiempo, si es un pecado que constantemente haces, si es un pecado que tú no has cambiado desde hace mucho tiempo, es una cruz que tú tienes que llevarla y cargarla, que Jesús te ayuda a aliviar la carga. No es que te la va a quitar, no te va a quitar ese pecado, sino que te ayuda a que no sea tan difícil, a que el Espíritu te dé fuerzas, a que tú calles cuando, o que tú no hagas eso cuando tengas la tentación. Pero no es quitarte la carga, sino ayudarte a que tú superes ese pecado y vuelvas a ser nuevamente ese ser santo y maravilloso. Entonces orarle también mucho a Dios, pedirle para que haya esa sanación, esa libertad de ese pecado que te está dañando a ti y que también puede que esté dañando a las demás personas. Y también en ello recordar lo que nos dice la palabra. Por un instante dura su enojo. Si tú ves que Dios está muy alejado de ti, que has estado alejado por mucho tiempo, que tú ya no sientes esa presencia, ese amor de Él, entonces orarle, pedirle perdón y arrepentirse y hablar con Él desde el corazón sinceramente, mostrar ese arrepentimiento y recordar que es por un instante ese enojo que Dios tiene y que si nosotros lloramos un día, si estamos tristes, si estamos cansados, si estamos arrepentidos por lo que hemos hecho, podemos ver que al otro día, ese instante en que nosotros hablamos con Dios, en ese momento en que le contamos ese dolor, en que le pedimos perdón y que nos arrepentimos de corazón, va a venir alegría a nuestras vidas, va a venir gozo. Y también en ese gozo, recordar de lo que nos sacó Dios, no dejar que por un sentimiento únicamente que nos permite Dios de ya sentir su presencia, sentir esa alegría, no dejar que esa presencia de Dios se pierda porque, ay, ya me siento bien, entonces voy a seguir mi vida, pero me olvido de ese pecado porque ya me siento bien. No, sino que cuando sentimos esa alegría, esa presencia, ese amor de Dios, después de nosotros confesarle esos pecados, es porque Él nos da ese ánimo, esa fuerza, esa presencia para seguir y para ya dejar ese pecado, no para olvidarnos de este y continuar nuestra vida, sino para darnos la fuerza para poder superar el mismo. Por eso cuando tú sientas esa paz, no te olvides de esto, de que Dios te da esa presencia para que tú vayas ahora y superes esa adversidad, que Jesús te va a ayudar a aliviar esa carga para que puedas seguir y para que sigas siendo una mejor persona para Dios, también para mostrar ese amor de Dios al mundo. Dios mío, te agradecemos por este momento. Gracias por tu espíritu, por darnos sabiduría, darnos a entender lo que quieres hablarnos a nuestro corazón. Te pedimos perdón y nos arrepentimos por cada pecado que hemos hecho. Este perdón sé que no es tan grande cuando cada uno de nosotros debemos de hablarte a ti, Señor, y pedirte específicamente perdón por cada cosa. Perdona antes de esa oración por lo que te hemos hecho y aprovechar ese momento, Señor, para decírtelo, para poder contártelo antes de ir a tu presencia y que cada uno hablemos acerca de eso que queremos contarte, que queremos pedirte perdón. Te agradecemos por habernos escuchado, por habernos dado tu palabra, por este momento en que no es para ti, Señor, sino que es para nosotros, porque te necesitamos, porque te amamos y porque te pedimos, Señor, que seamos hijos más santos para ti. Todos somos pecadores, Padre, pero tú puedes hacer de nosotros personas santas mediante tu misericordia, tu amor y tu gloria. Te lo pedimos con todo nuestro amor y con mucha fe, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que te haya gustado este versículo, que hayas aprendido acerca de ese enojo de Dios, de la ira que tiene, de por qué nos sentimos muchas veces mal cuando Dios se aleja de nosotros y de cómo justamente es el arrepentimiento el que nos permite volver a tener esa presencia de Dios y que nos da la fortaleza para poder superar todos esos pecados. Por ello es que lo más importante en nuestra relación debe ser Dios y también en ello en trabajar en esos pecados que lo que hacen es alejarnos de Él y de su inmenso amor. Nos vemos en el próximo versículo.